Sí, doctora, sí se ve. Ok, entonces el día de hoy vamos a continuar con la clase de hemorragia intracerebral. Recuerden que vimos primero la clase de infarto cerebral, ahora vamos a ver la hemorragia que representa un 20% de todos los casos de SB. Y la clasificación de SB hemorrágico se divide en hemorragia subaranoidea y hemorragia intracerebral. La clasificación en HCA en este caso es porque la hemorragia subaranoidea, aparte de tener una localización topográfica diferente a la intraparenquimal propiamente dicha, es porque se debe a una etiología y a una fisiopatología muy diferentes. Entonces, ustedes lo van a tratar con mayor detalle en las clases de neurocirugía. En cambio, la hemorragia intracerebral, todas estas hablando de CVs, obviamente espontáneas, ¿no? Se subdivide a su vez en hemorragia intraparenquimal e intraventricular. Como su nombre lo dice, intraparenquimal, que pudiera ser. Por favor, apaguen todo su audio. Si alguien tiene el audio prendido, voy a tener retorno y no voy a poder continuar. Silencia el audio de todos, por favor, Efraín. Entonces, la hemorragia intraparenquimal, como su nombre lo dice, va a depender de acuerdo a la localización. Puede ser lobar, frontal, temporal, parietal, occipital, insular. Puede ser profunda, núcleo caudado, cápsula interna, tálamo, putamen. Pudiera ser en tronco, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y pudiera ser en cerebelo. Esas son las localizaciones específicamente de la hemorragia intraparenquimal propiamente dicha. En cambio, la hemorragia intraventricular, como su nombre lo dice, está dentro de los ventrículos. Los factores de riesgo para hemorragia intracerebral son similares a los factores de riesgo para infarto cerebral. Dentro de ellos, la edad es el principal factor de riesgo. Chicos, un minutito, por favor, tengo que contestar, ¿ya?
Ok, chicos, disculpen. La edad es el principal factor de riesgo no modificable en general para los SBs, más aún para tanto el SB isquémico como el hemorrágico, y la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo modificable, y no solamente factor de riesgo, sino en muchas veces llega a ser la etiología, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de la clasificación etiológica de las hemorragias, lo vamos a comprender con mayor detalle. ¿Se acuerdan de la curva de autorregulación cerebral? La curva de autorregulación cerebral consiste en que, a pesar de que pueda haber variaciones en la presión, la cantidad de flujo sanguíneo que hay a través del cerebro se mantiene constante. Puede haber una disminución de la presión arterial media o presión de perfusión cerebral, o un aumento en un rango más o menos de 50 a 150, dependiendo de la literatura que coja, y el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Esta autorregulación o esta capacidad de mantener la cantidad de sangre que llega al cerebro de forma constante se debe a que las arteriolas tienen la capacidad de vasodilatarse o de vasocontraerse de acuerdo a las variaciones de la presión arterial. Pero como toda curva de autorregulación tiene sus puntos límites y sus puntos críticos. Por debajo de 50 se pierde esta capacidad y empieza a ver lo que se conoce como la isquemia, por una disminución, una caída del flujo sanguíneo cerebral, y por encima de 125-150 ocurre el efecto contrario, que es un aumento del flujo sanguíneo cerebral y que puede dar lugar al edema o a la hemorragia. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay 4 procesos bien definidos para que se produzca una hemorragia intracerebral. El primer proceso se refiere específicamente a la rotura vascular. Y esta rotura vascular tiene lugar en menos de 10 segundos, ¿no? El vaso sanguíneo se rompe y esto se debe específicamente ya a cambios predefinidos, a cambios previos, que son cambios vasculares crónicos, por ejemplo, la hipertensión arterial, que causa un desgaste, por así decirlo, de la pared vascular, que es la lipohialinosis, o el depósito de proteína beta amiloide, que también causa una fragilidad capilar y por lo tanto el vaso tiene más susceptibilidad de poder romperse. El segundo y el tercer proceso son muy importantes porque se producen aquí la formación inicial del hematoma, que está dentro de la primera hora, y el tercer proceso, que es el crecimiento o la expansión del hematoma, que se produce dentro de las 6 horas. ¿Cuál es el principal mecanismo asociado a esta formación y esta expansión del hematoma? Es la hipertensión arterial. Entonces, desde aquí ustedes ya tienen que darse cuenta que la hipertensión arterial es el principal factor, no solo asociado a la etiología de la hemorragia intracerebral, vamos a ver cuáles son las localizaciones más frecuentes, sino también a la formación y el crecimiento, la expansión del volumen del hematoma. También, por ejemplo, trastornos de coagulación. Obviamente, si el paciente tiene una plaquetopenia, pues esto va a incrementar o va a dar origen a un mayor crecimiento del volumen del hematoma. Y el cuarto proceso, cuarto mecanismo, cuarta fase bien definida, es la formación del edema. El edema perilesional, producto de toda la respuesta a la cascada inflamatoria alrededor de la zona del hematoma inicial, que en la formación del edema temprano está dentro de las 24 a 72 horas, pero también hay un edema tardío que se extiende más allá de las 72 horas. A mayor volumen del hematoma, por lo tanto, mayor será la formación del edema, mayor será el cuadro de hipertensión endocraniana, y de eso va a depender el estado del paciente final. Entonces, el diagnóstico de una hemorragia intracerebral, aparte del cuadro clínico que tenga que tener un paciente, que es muy similar a la del infarto, por eso en general se habla de un cuadro clínico de SB, se va a definir específicamente con imágenes. Miren ustedes, la tomografía cerebral sin contraste tiene nivel de evidencia 1A. Acuérdense de cuando hablamos de infarto, el gol estándar para el diagnóstico de lesiones isquémicas agudas no era la tomografía, porque remarcamos que nosotros cuando vemos las imágenes pueden ser negativas al inicio, y es más, a veces no esperamos ver las imágenes para confirmar un infarto. Lo que sí esperamos ver las imágenes es para no ver o no descartar, o en todo caso descartar que sea una hemorragia, ¿ya? Porque tiene una alta sensibilidad por encima del 95-99%, dependiendo
de la resolución del tomógrafo para diagnosticar o visualizar la sangre. Entonces, el TEM cerebral simple, que es el TEM cerebral sin contraste, tiene un nivel de evidencia y grado de recomendación 1A. El TEM cerebral con contraste no está contraindicado en una hemorragia. Sí se puede hacer y hay una condición específica por la cual se puede hacer una tomografía con contraste. El nivel de evidencia y grado de recomendación es 2BB. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado cuando ponemos a un paciente? Es asegurarnos que tenga buena función renal. Muy probablemente los pacientes que vengan con hemorragia ya tienen hipertensión de fondo, pueden tener diabetes de fondo y de por sí pueden haber problema renal de fondo. Entonces, antes de indicarle una tomografía con contraste, ustedes deben estar seguros de que no tenga el paciente alguna patología renal que complique más aún su situación si le ponen contraste. La resonancia magnética con protocolos diferenciados, que pudiera ser un T12 gradiente, una angioresonancia o un protocolo TOF, va a depender de acuerdo a la sospecha clínica en base a la etiología. No es el examen de diagnóstico para hemorragia inicial, no. Solamente pido la resonancia cuando estoy sospechando que pudiera haber, por ejemplo, un tumor de fondo, entonces le agregaré de repente un contraste más una espectroscopía, o de repente sospecho que puede haber una trombosis venosa, igual le haré con contraste, le pediré protocolos especiales en FLAIR, o le haré una venoresonancia, ¿no? Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que solo para diagnosticar hemorragia es suficiente una tomografía simple sin contraste. Repito, solamente para saber si es una hemorragia. No estoy hablando de la causa aún, pero para saber si es una hemorragia yo necesito únicamente una tomografía simple sin contraste. A diferencia del infarto, donde en las primeras horas la tomografía simple no tiene una buena resolución, ahí sí el gol estándar para lesiones agudas es la resonancia con protocolo de difusión, porque ni siquiera la resonancia convencional, sino hay que pedir el protocolo de difusión. Muy bien, esta es una imagen por resonancia magnética en un protocolo T12 ecogradiente, porque acá tenemos que diferenciar dos cosas. El protocolo T12 ecogradiente me muestra una hiposeñal en dos situaciones. Cuando hay pequeñas calcificaciones, que es común en los núcleos de la base, sobre todo en personas adultas o adultas mayores, y en este caso secuelas de hemorragias antiguas. Quien ve esto puede decir, ¿esta es una hemorragia aguda? No, esta es secuela de una hemorragia antigua. ¿Cómo estoy segura o cómo podría verlo con mayor detalle? Pues puedo ver el protocolo T1 de la resonancia y ver que no hay sangrado, o una tomografía simple y ver que no hay sangrado. Miren ustedes esta siguiente imagen. Acá se ve una hiperdensidad, ¿no? En la cisterna o en la cisura interhemisférica, en los valles silvianos, ¿no? Y en esta zona que está acá es básicamente una hemorragia que está localizada en el espacio subaranoideo. Entonces, el diagnóstico de esta patología, ¿cuál será? Será una hemorragia subaranoidea, ¿ya? Les comenté al inicio que la tomografía con contraste sí tiene una indicación, grado de evidencia 2BB, para una situación específica. Comparen la imagen en A y comparen la imagen en D. Obviamente se ve una clara diferencia en el volumen del hematoma en A comparado con el volumen del hematoma en D, donde el volumen del hematoma en D es bien grande, ¿no? Está bastante grande, está bastante extendido. Muy bien, perfecto. Entonces, miren ustedes acá, esta imagen en A, esta imagen en D. ¿Qué pudiera suceder? Y acá entra la utilidad de la tomografía con contraste. Dentro de este hematoma inicial que se ve acá, hay una zona que capta contraste dentro del hematoma. Alrededor es obvio también, ¿no? Porque están los vasos con contraste, pero vamos a centrarnos dentro del hematoma. Dentro del hematoma hay una zona de hiperdensidad que capta contraste. ¿Por qué la tomografía con contraste se ven los vasos resaltados? Obviamente porque el contraste pasa por los vasos y va a captar contraste y se ve de esta forma. ¿Qué significa que yo tenga una hiperdensidad dentro del hematoma? Significa que hasta ese punto ha llegado el contraste dentro del hematoma. En pocas palabras, ese vaso sigue activo, sigue sangrando, porque hasta este punto pasa el contraste.
Entonces el signo de spot sign o signo de la mancha es un predictor del crecimiento del hematoma. Significa que hasta este punto este vaso sigue sangrando, por lo tanto el hematoma va a seguir creciendo y va a llegar así. Sabiendo la fisiopatología y las fases que hemos revisado, ¿cuál podría ser el principal factor que yo manejar que pudiera ejercer algún tipo de control sobre el crecimiento y volumen del hematoma? ¿Cuál es? ¿Puede repetir la pregunta, doctora? Disculpe. ¿Cuál es el principal factor que pudiera tener algún efecto en el crecimiento y volumen del hematoma, sabiendo que el signo de spot sign, el signo de la mancha, refleja o es un predictor del crecimiento y volumen del hematoma? ¿Reducir la presión arterial, doctora? Para que no El crezca manejo, el manejo de la presión arterial, efectivamente. El manejo de la presión arterial. El manejo de la presión arterial. Muy bien, entonces en este punto, cuando tengamos el signo de spot sign, el signo de la mancha, nosotros sabremos de que manejando este aspecto pudiéramos ejercer algún tipo de efecto en el manejo de la presión arterial para que el volumen del hematoma no sea mayor. Ok, y aquí entra también el diagnóstico topográfico que lo revisamos inicialmente, ¿no? Puede ser lobar, puede ser profunda, puede ser en tronco y puede ser en cerebelo. En zonas donde hayan arterias perforantes, como en este caso, que son las perforantes de la arteria basilar, para medianas pontinas, ¿no? Hablamos de que había un efecto crónico, cambios en la pared de forma crónica, por ejemplo, por hipertensión arterial. La lipohialinosis o la degeneración de la pared puede causar la formación de pequeñas dilataciones en las arterias perforantes que se conocen como los microneurismas de Charcot-Bouchard, que en medida de que la presión arterial no esté controlada van creciendo y ante una elevación brusca o un pico brusco de presión arterial, se produce una rotura de este microneurisma de Charcot-Bouchard y puede dar lugar a las hemorragias intracerebrales causadas específicamente por hipertensión arterial. Entonces, ¿cuáles son las localizaciones de las hemorragias que pudieran estar asociadas a hipertensión arterial? Zonas de arterias perforantes. ¿Dónde son las zonas de arterias perforantes? Protuberancia, cerebelo y profundas a nivel supratentorial. Profundas pudiera ser caudado, tálamo, lenticular, específicamente a nivel del putamen o a nivel capsular. Esas son las localizaciones por las cuales ustedes pudieran pensar que la hipertensión arterial sería la causa. Las hemorragias lobares no son la primera opción pensar en una hemorragia por hipertensión arterial. Ahí tendríamos que ver o diferenciar si estamos hablando de un paciente joven o de un paciente adulto mayor. Si es un paciente adulto mayor con hemorragias lobares recurrentes, la primera posibilidad es la otra etiología a consideración de la degeneración crónica de los vasos, que es el depósito de proteína beta-amiloide. Y si fuera un paciente joven que no tiene esta condición, pues habría que pensar cualquier causa secundaria. Vamos a ver acá. Ustedes tienen, y acá tienen la leyenda acá abajo, una hemorragia en putamen, una hemorragia en tálamo, una hemorragia profunda, subcortical con invasión ventricular, porque está dentro del ventrículo lateral del lado derecho. Tienen una hemorragia pontina, tienen una hemorragia en cerebelo y tienen una hemorragia en lóbulo temporal. La pregunta sería, ¿cuál de estas localizaciones ustedes pudieran asumir de que pudiera deberse a hipertensión arterial? A ver, alguien que no sea Jason, que nos conteste. Llamo. Nadie quiere intervenir. Doctora, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? ¿Están atentos ustedes o cuántas veces voy a tener que repetir lo mismo?
¿Cuál de estas localizaciones pudieran ustedes asumir que es por hipertensión arterial? Doctora, podría ser, bueno, es putamen, tálamo, el puente, cerebelo y subcortical también, porque son los lugares de arterias perforantes. Muy bien, Grace. Perfecto. Muy bien. Estas localizaciones, pues, sin tener mayor información, ya podemos nosotros asumir de que pudiera ser por hipertensión arterial. La hemorragia temporal, que es una hemorragia lobar, no, ¿verdad? Ahí tendríamos que ver si es que el paciente es un adulto mayor con hemorragias recurrentes para plantear en una angiopatía amiloide o en su defecto plantear de repente una causa secundaria. Muy bien. Y ya hemos hablado del diagnóstico etiológico y esto es para que ustedes puedan fijar el concepto de que desde el punto de vista etiológico las hemorragias se clasifican en hemorragia primaria y en hemorragia secundaria. En hemorragia primaria, ya lo hemos visto, puede ser hemorragia por hipertensión arterial o puede ser hemorragia por angiopatía amiloide. ¿Ya? La hemorragia por hipertensión arterial, no se olviden, tienen que ver la localización y también obviamente que el paciente sea hipertenso. Según el paciente tuviera hemorragia en tálamo, que tiene 20 años y no es hipertenso, no van a seguir pensando que es por hipertensión arterial, ¿verdad? Pero básicamente es profunda, es en tronco a nivel de protuberancia y es en cerebelo. Y la angiopatía amiloide en pacientes adultos mayores, el punto de corte es 55 años bajo, ¿no? No tan adulto mayor, pero según los criterios de Boston que se manejan, la edad de corte es de 55 años y sobre todo en hemorragias lobales recurrentes. Y la segunda etiología asociada a las hemorragias intracerebrales espontáneas es la hemorragia secundaria. Como su nombre lo dice, secundaria a, por ejemplo, alteraciones hematológicas, al uso de anticoagulantes, a tumores cerebrales, a malformaciones vasculares, a enfermedad de moya que no solamente causa infartos, sino también puede causar hemorragias, así lo mismo que la vasculitis, el uso de drogas como la cocaína en la cabeza. Entonces, secundario a cualquier alteración que pudiera causar una hemorragia. Ahora ya viene el diagnóstico etiológico, o sea, ¿cómo voy a saber qué causa específicamente está relacionado con la hemorragia? Si tengo una hemorragia primaria por hipertensión, angiopatía amiloide, ahí no hay mucho que hacer, ¿no? Pero si tengo una causa secundaria y, por ejemplo, quiero ver que no haya alguna alteración vascular, como de repente una malformación arteriovenosa, como una fístula, sí tengo que hacer estudios propios de los vasos para poder identificar cualquier patología vascular. Dentro de los no invasivos está la angiotomografía o la angioresonancia. Dentro de los invasivos, el gol estándar es la angiografía cerebral por sustracción digital, más conocida como panangiografía. Sobre todo es bien usada cuando hay una patología vascular estructural de fondo, vale decir, tengo un aneurisma, que obviamente me va a causar una HC, y el cirujano, antes de que lo opere, tiene que pedir una angiografía porque tiene que programar la cirugía, tiene que ver si es un aneurisma de territorio anterior, territorio posterior, que va mejor para cirugía o va mejor para embolización, o si va para cirugía tiene que ver el abordaje, muchas otras características que tienen que tomar en cuenta los neurocirujanos al momento de poder definir el tipo de tratamiento del paciente. Vamos a ver más imágenes. Y ahora sí vamos a, conforme están ahorita en la lista, ir avanzando desde el primero hasta donde podamos, cada uno de ustedes va a participar. La primera imagen, por favor, miren acá. Miren dónde está la localización del sangrado, que es esta hiperdensidad, y miren la siguiente imagen. Esto corresponde a una tomografía simple sin contraste, y esto corresponde a una angiografía cerebral por sustracción digital. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya. ¿Y cuál es la causa asociada a esta hemorragia? Porque obviamente se trata de una hemorragia, ¿no?
A ver, ¿quién va a participar? Por orden, por se encuentran en la lista. A ver, chicos, no los voy a llamar. Organícense ustedes y una vez empiecen, por favor. Doctora, en la primera imagen, la superior, puedo ver, por ejemplo, que se corta lo que es la continuidad de la arteria cerebral media. Hay como una especie de aneurisma, por así decirlo. Vamos primero con este. ¿Cuál es el diagnóstico? Esta es la primera imagen. Vamos primero acá y luego vas para acá. Primero, ¿cuál es el diagnóstico aquí? Parece haber el signo del ACM, doctora. ¿Cómo el signo de la semia? ¿A qué te refieres? Mm, Signo de la semia, no hay signo de la semia. A ver. En la flechita de arriba, en la superior, marca una hiperdensidad. Hay 4 flechas. Aquí, Sí. aquí, aquí, aquí. Ya. ¿Podría sugerirme una éstasis de la sangre en esa zona donde están marcadas las flechitas? Eso no es el signo de la semihiperdensa, si a eso te refieres. Y aparte que no te olvides que el signo de la semihiperdensa se da en el contexto de un infarto cerebral. Entonces, ¿tú me estás diciendo que esto es un infarto cerebral? ¿Esto es para ti un infarto cerebral, Jason? No, doctora, no. La hiperdensidad podría sugerirme un sangrado, claro. En este caso Ya. podría ser a nivel de... Ay, ¿Qué tipo de hemorragia es? Y es un sangrado, perfecto. Porque hay hiperdensidad aquí, hay hiperdensidad acá, hay hiperdensidad en la cisterna perimesencefálica y subcortical, valle correcto. ciliar. No, 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 no. La hemorragia subcortical, que es profunda, ¿no? Es en el parénquima. Esto es sangrado en el parénquima. Está en valle siliano y está en la cisterna perimesencefálica. ¿Eso es parénquima? A ver, ¿quién está en la lista después de Jason? ¿Quién sigue? Yo, doctora. ¿Sería subaracnoidea? Por supuesto. Esto es un sangrado que está en el espacio subaracnoideo. Es el primer ejemplo que les mostré. Esto es un ICV hemorrágico, específicamente es una hemorragia subaracnoidea. No es una hemorragia intracerebral, porque la intracerebral tuviera que ser en el parénquima o tuviera que ser en el ventrículo. No, esta no, esta es una hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es la etiología asociada a esta hemorragia subaracnoidea, Grace? La rotura de un aneurisma. Acá está la lista. ¿De qué arteria es esta? ¿De qué arteria? Mira, este sifón o esta rodilla sube y tiene una rama anterior y una rama media. ¿Qué arteria es? Esta es la arteria carótida interna. Entonces, esto es una hemorragia subaracnoidea asociada a la rotura de un aneurisma de la arteria carótida interna. Acá está su rama cerebral anterior y cerebral media. Tiene que ser carótida, pues, ¿no? ¿Qué otra rama va a ser? Muy bien, siguiente imagen. Vamos a ver acá. ¿Quién sigue? Lo mismo, ¿no? No es un infarto, ¿verdad?
Digan dónde está la localización, cuál sería su clasificación desde el punto de vista de hemorragia y luego va con la etiología. A ver, ¿quién sigue? Después de Grace. Yo, doctora, buenos días. A ver, cuéntanos. Bueno, es una hemorragia profunda subcortical que está intraventricular. Si está profunda, no puede ser intraventricular. Ponte de acuerdo. Si tú dices una hemorragia profunda subcortical y estás asociado a parenquimal, o es parenquimal o es intraventricular. No es lo mismo. Es subcortical, entonces. Es una hemorragia intraparenquimal profunda. Lo que pasa es que esta hemorragia grande, extensa, está haciendo desviación de línea media y está colapsando los ventrículos. ¿Ya? Más adelante vamos a ver una hemorragia intraventricular propiamente dicha. Pero este sangrado no está dentro del ventrículo, está colapsando el ventrículo. Es una hemorragia intraparenquimal profunda. ¿Qué localización profunda? Hemos comentado. Que la localización profunda puede ser caudado, puede ser tálamo, puede ser cápsula interna o puede ser lenticular. Lenticular, putamen. ¿Cuál localización profunda? ¿Qué te parece? Es subcortical en ACM, doctora. Un aneurisma. No, tú O dices ACM. No. Primero quédate en la primera imagen, ¿ah? Quédate aquí. No vayas todavía acá. Quédate aquí. Ahí por tomografía. Cuando tú dices hemorragia, tienes que decirme la estructura. Cuando hablamos de infarto, sí me dices la arteria. No es una hemorragia. Me has dicho que es una hemorragia profunda. Ya, estamos de acuerdo. ¿Cuál de las localizaciones? Ya te di todo el listado. ¿Cuál de ellas piensas que es? es tálamo, doctora. No, muy profundo. Es una hemorragia grande. Lo más probable es que sea una hemorragia lenticular, ¿no? Una hemorragia putaminal. Si tienes una hemorragia profunda, lenticular, putaminal específicamente, de acuerdo a lo que hemos revisado, ¿cuál podría ser tu etiología asociada? Sería hipertensión arterial. Muy bien, entonces cualquiera diría, esto puede ser por hipertensión arterial. Sin embargo, llama la atención que sea muy grande el hematoma, ¿no? Entonces alguien por ahí con muy pensamiento crítico dijo, no vaya a ser que sea otra cosa asociada porque es muy grande el hematoma, y ven una angiografía cerebral donde encuentran esta dilatación, que es una rama del ACM correspondiente a un aneurisma. Entonces, nosotros nos orientamos por localización topográfica de acuerdo a la etiología asociada, pero tienen que tener en cuenta lo demás. Encima, este paciente era un paciente de 40 años que no tenía hipertensión. Entonces, siempre hay que ver el paciente y analizar todo. Muy bien, ¿quién sigue? Tenemos esta imagen tomográfica y tenemos estas imágenes de angiografía. ¿Quién nos da el diagnóstico? Toca. Me toca a mi doctora Efraín. Es una Efraín. hemorragia cerebral, pero como está dentro del ventrículo, sería ventricular. Intraventricular. Eso es una hemorragia intraventricular, perfecto. ¿Y en las angiografías qué te llama la atención? ¿Es normal? ¿Qué te... No, doctora, ahí me llama o resalta más la atención es que no está normal, por lo que tendríamos malformaciones vasculares, podría ser. Ya,
Acá hay una serie de, como de un apelotamiento de vasos mal ¿no? No solamente eso, como una madejita de vasos, todos tingiforme, que es la característica clásica de las malformaciones arteriovenosas, asociada a su vena de drenaje, ¿no? En esta lateral y en esta vista oblicua, ¿ven? Malformación arteriovenosa. Muy bien, perfecto. Sigamos avanzando. Entonces, el tratamiento de la hemorragia, como en todo cuadro de SB, es primero manejar la vía aérea, dar oxígeno suplementario solo si la saturación cae por debajo de 90 y considerar la intubación temprana si la hemorragia es muy grande y obviamente si el paciente está enfermo, ¿no? Entonces, hace que en la cuarta fase de la hemorragia sucede el edema perilesional, ¿no? Edema temprano, y por eso es que mencionan que hay que monitorizar el estado neurológico en primeras 72 horas, porque precisamente esta etapa donde se produce el edema, el paciente pudiera tener una hipertensión endocrinal severa que pudiera llevarlo a varias complicaciones. Y ustedes ya saben, de acuerdo a la gravedad o al estadio de la hipertensión arterial, cuáles podrían ser los posibles manejos, ¿verdad? Corrección de los factores desencadenantes, obviamente, si tiene hipertopenia, problemas de coagulación o si está hipertenso, eso no puede manejar. Como en los infartos, el paciente que no puede movilizarse, se tiene que prevenir la tromboembolia pulmonar, y para eso la indicación es el uso de dispositivos de compresión neumática intermitente, ¿no? No se recomiendan el uso de medias elásticas, tampoco la anticoagulación, porque la guía europea, por ejemplo, menciona que pudiera causar un aumento del sangrado, de repente hemorragias en otras localizaciones. Si ya para el infarto hay que tener mucha precaución, para la hemorragia hacerse desinmovilizar anticoagulantes laterales entre 1 y 4 días valorando, ¿no? Pero mire, la guía europea y la guía americana son del 12. La última tendencia es estos dispositivos de compresión neumática o básicamente en caso de infarto, hidratación más aspirina, y en caso de la hemorragia valorar realmente riesgo-beneficio para prevenir una tromboembolia pulmonar. La glicemia, no hay valor que lo recomiende la guía. Se toman los límites del infarto, 140 a 180, se maneja la fiebre por encima de 38, se usan antiepilépticos si el paciente ha tenido o si tiene alteración del estado mental, neurológico, más un EEG alterado. Sonda, obviamente, si es que el paciente tiene algún grado de disfagia, para prevenir la neumonía aspirativa, y tanto en infarto como en hemorragia no se usan corticoides y tampoco se usan antiepilépticos profilácticos. Cuando estábamos viendo la fisiopatología, desde ahí ya pudimos apreciar que el único factor en el que podríamos actuar era en el manejo de la presión arterial, porque esto tenía que ver directamente con el crecimiento y la formación del hematoma. Entonces, en las primeras horas, dentro de las 24 horas, en general para la hemorragia, la presión arterial no debe exceder la sistólica por encima de 180. Y en la fase aguda, específicamente dentro de las 6 horas, se puede ser segura disminuir la presión arterial sistólica a menos de 140, que se hace una reducción en la primera hora, ¿ya? Teniendo en consideración que el paciente tenga un volumen del hematoma grande, esté muy hipertenso, y más aún si tengamos alguna evidencia como el predictor de crecimiento del volumen del hematoma, que es el spot sign, para nosotros saber que pudiéramos tener algún efecto en la disminución del tamaño del hematoma. Entonces, dentro de las 6 horas, si mi paciente está hipertenso, de todas maneras le voy a bajar la presión si es que pasa de 180, pero más aún, puedo ser más agresiva, puedo hacer un manejo de la presión más intensa, más intensiva, si le bajo la presión hasta menos de 140, ¿no? Se sabe que es seguro, no va a causar ningún efecto dañino en el paciente,
y pudiera tener un efecto en la disminución del volumen del hematoma. Como en el infarto, el antihipertensivo endovenoso de elección es el labetalol. Pudiéramos usar hidralazina, pudiéramos usar nicardipina, y asociado a todo este manejo también se pudiera usar mannitol, ¿ya? Pero es más que todo para el manejo de la hipertensión endocraniana, así como la solución hipertónica, ¿ya? En cuanto al tratamiento, miren ustedes, estas recomendaciones son de la Guía Europea del 2014, que dice: no hay una evidencia que soporte de forma, digamos, establecida, ¿no?, la intervención quirúrgica en pacientes con hemorragia versus manejo conservador. O sea, en el contexto de hemorragia hay una única clara indicación de cirugía, pero cuando hablamos de hemorragias en generales no lo hay. Muchas veces por eso se prefiere el manejo médico. ¿En qué situación pudiera haber alguna consideración? Si el paciente es un paciente joven, menor de 60 años, si tiene un deterioro neurológico progresivo, entre un LASGO entre 9 y 12, si el volumen del hematoma es más de 30 ml, si el volumen del hematoma está a menos de 1 centímetro de la corteza, la hemorragia está dentro de las 48 horas de inicio, pudiera haber algún tipo, valorando el estado del paciente, algún tipo de indicación quirúrgica para la evacuación de este hematoma, ¿ya? Pero en líneas generales, sobre en qué momento se puede hacer este procedimiento, como una derivación ventricular externa o una derivación ventricular externa más una trombólisis intratecal. Esto de la trombólisis intratecal es colocar el alteplase, que es lo mismo que utilizamos para la endovenosa, pero dentro del mismo ventrículo, cuando hay hemorragia intraventricular, porque se decía, o la teoría de esto era que el trombolítico iba a romper el coágulo que se iba a formar producto de la hemorragia intraventricular y iba a permitir una mejor circulación del líquido cefalorraquídeo y evitar la hidrocefalia. Esto no ha tenido ninguna evidencia en los ensayos que se han hecho, por eso es que te pone nivel de recomendación muy baja y nivel de evidencia ninguna. La evacuación quirúrgica de un hematoma infratentorial, específicamente cuando es en cerebro, lo vamos a ver ahora en el monitoreo de la PIC, ¿no? Entonces, pero cuando la hemorragia de localización cerebral tiene más de 3 centímetros, causa compromiso neurológico progresivo porque comprime el tronco o porque causa hidrocefalia, ahí sí el nivel de evidencia y la recomendación es 1 o 1A americano. Significa que únicamente en hemorragia en cerebelo que causa deterioro neurológico por compresión del tronco o por hidrocefalia, ese sí tiene que ser operado, porque si no el paciente se va a morir. Nuevamente volvemos a la hemorragia suprarrenal. Hemorragias lobales, menos de 1 centímetro de la corteza, más de 30 ml, menor de 60 años, dentro de las 24 a 48 horas. ¿Se pudiera considerar el tratamiento quirúrgico? Sí. El 1B, que es a nivel de cerebelo, a nivel supratentorial, el nivel de recomendación baja a 2BB. Y para las hemorragias profundas, pudiera ser en tálamo, putamen, no se recomienda la cirugía, claro, porque cuando quieren hacer la evacuación del hematoma, que antes sí se hacía, no solamente sacan hemorragia, el hematoma, sino también sacan parte del parénquima. Y esto es un ejemplo característico de una hemorragia intraventricular. Esto es una hemorragia intracerebral intraventricular, específicamente a nivel intraventricular. ¿Qué es lo que hacen los cirujanos actualmente para manejar la hipertensión endocraniana? Le colocan una derivación ventricular externa. Grado de recomendación, nivel de evidencia bajo. Pero es lo que se hace porque es lo único que ayuda a manejar la hipertensión endocraniana. Tengan en cuenta que cualquier dispositivo, porque no es un sistema de derivación ventriculoperitoneal, sino es externa, es el catéter de aquí hacia afuera, también es un punto de entrada para cualquier infección. Entonces, frecuentemente, cuando esto no se hace en condiciones adecuadas,
esa derivación ventricular externa es un punto de entrada para los cuadros infecciosos como las ventriculitis, que muchas veces los pacientes no se mueren en sí por la hemorragia, pero se mueren por la ventriculitis o quedan bien secuelados. Por eso es que el nivel de evidencia y grado de recomendación es muy, muy baja. Si fuera por alguna coagulopatía, la warfarina no tiene un antídoto específico. ¿Qué es lo que se hace? Uso de vitamina K. Los anticoagulantes orales directos como el dabigatran o el apixaban tienen antídotos específicos, pero estos son muy caros. Por ejemplo, el idarizumab, que es para dabigatran, más o menos cada vial cuesta unos $3.000. En 2 viales, que es lo que se necesita para la reversión, son $6.000. Pero lo bueno es que acuérdense del tiempo de vida media. El tiempo de vida media de dabigatran más o menos son de 10 a 12 horas. En realidad de cualquier anticoagulante oral directo. Entonces, a diferencia de la warfarina, que dependiendo del estado de condición renal de cada paciente, el tiempo de vida media, no baja de 3 días. Y como último, para la prevención secundaria, pues significa que cuando ya el paciente pasó la fase aguda y el único factor que podemos controlar que no repita una hemorragia es el manejo de la hipertensión arterial. Se recomienda que la presión arterial debe ser controlada por debajo de 120/80. Esto es como una recomendación para evitar que no hubieran más recurrencias. No hemos hablado acá de tratamiento específico de los aneurismas, cripajes, embolización a cirugía, porque no es el tema de la clase. Eso lo van a ver ustedes cuando lleven neurocirugía. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, doctora, tenía una duda con respecto a la prevención de la trombosis venosa profunda en el caso de hemorragia. Me parece que escuché que lo recomendado son los dispositivos neumáticos intermitentes y la aspirina y la hidratación no se usa, ¿cierto? No. En el contexto de un infarto, o en contexto de una hemorragia de un infarto, lo que se recomienda en la guía es los dispositivos de compresión neumática intermitente. Eso es para ambos tipos. En el infarto, aparte de los dispositivos de compresión neumática intermitente, se recomienda la hidratación y la aspirina. Como todos los pacientes en infarto de por sí están hidratados y con aspirina, ahí no hay más que hacer. Obviamente, en el contexto de una hemorragia, no le vas a poner aspirina, pues porque con eso lo vas a desangrar más. Ahí es un poco más complicado el manejo, porque ahí sí, dependiendo de qué grado de postración tenga el paciente, tienen que realmente valorar, sobre todo si es que los pacientes no están utilizando este dispositivo de compresión neumática intermitente, porque no hay en todos los lugares, es el uso de heparinas parenterales. ¿Por qué? Porque por un lado puedes prevenir que no haya una tromboembolia pulmonar, pero el anticoagulante parenteral pudiera tener algún efecto e incrementar el sangrado que ya tiene el paciente a nivel del cerebro. Entonces, en el contexto de una hemorragia es más difícil poder abordar este tema, sobre todo si no tienen los dispositivos de compresión neumática intermitente. Pero la aspirina y la hidratación sí ayudan, sobre todo, pero se usa en infarto, pues no en hemorragia. ¿Quedó más claro, Grace? Sí, doctora, ya me quedó más claro, gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, nos estamos viendo para el día del examen. El examen es el día jueves a las 4 de la tarde. Por favor, chicos, estudien. No intenten hacer otro tipo de cosas que no sea estudiar. En realidad, ustedes son un buen grupo, así que espero que puedan estudiar y puedan rendir un buen examen y no tener ningún tipo de contratiempo con ustedes, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos estamos viendo entonces. Gracias, doctora.